Los juegos piratas o sin licencia suelen traernos conversiones inimaginables en la época, como ver Donkey Kong Country en la NES o en la Genesis Mega Drive. Uno muy conocido fue el Somari, un intento de llevar Sonic a la consola de 8 bits de Nintendo, pero con Mario como protagonista. Algunos aficionados al ROM hacking han estado modificando este título tratando de hacerlo lo más parecido posible a la entrega original de la negrita de Sega. Uno de estos hacks lo tuvimos en el canal hace aproximadamente un año, que aunque mostraba muy buenos avances, no era la edición definitiva. Pues déjenme decirles que esta misma versión ha recibido una actualización recientemente, a la hora de publicar este video, con muchas mejoras con respecto a lo que vimos anteriormente. ¿Deseas saber cuáles son? Pues tranquilo que esto empieza. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic the Hedgehog Volumen 2 es un hack de alta modificación hecho al Somari, juego sin licencia creado por Hammer Team para la NES. El proyecto fue hecho originalmente por Deja Vu y sería retomado por T, Tailwheel y demás colaboradores. Para una reseña más amplia de todo lo que implica este hack, como dije al principio, ya hicimos un video hablando de ello en el canal. Te dejo aquí arriba el enlace por si lo deseas ver. Seguimos. En esta ocasión nos centraremos en las novedades y cambios que trae esta versión, la 1.7 y final, al menos por el momento. Empezamos con el aspecto visual. Este se ve más optimizado, destacando sobre todo la suavidad con que se mueve, con una tasa de cuadros constante que no se percibe que baje en ningún momento, demostrando lo depurado que debe estar el código, e incluso aumentando la cantidad de elementos en pantalla. A Sonic se le nota una mejor animación y detalle, incluso cuando salta, hace spin dash, miramos hacia arriba o hacia abajo, frena o espera. Algunos escenarios han sido rediseñados, como Labyrinth Zone, con caminos alternativos y zonas ocultas, mientras otros, como Scratch Brain Zone, han visto renovada su apariencia, como los fondos, efectos de fuego y eléctricos, así como las sierras mecánicas. Incluso se han añadido burbujas de aire en el acto 3, que no estaban presentes. Enemigos como los Pac-Mix, que parecen cangrejos, los Crack-Mix, son bastante parecidos a los originales del Genesis, aunque otros, como el Buzz Bomber o el Neutron, ojalá hubieran cambiado sus comportamientos, ya que siguen siendo muy molestos e incluso algunos son inalcanzables de golpear. Algunos efectos interesantes son cuando agarramos un escudo o los destellos cuando obtenemos la invencibilidad, así como también el fuego o las explosiones. En materia de sonido, las melodías y efectos mantienen la misma calidad de versiones anteriores, incluida la posibilidad de escoger el chip de sonido entre 2A03 y EPSM. Lastimosamente, no pude ni supe cómo activar este último. En términos jugables, también tenemos muchos cambios. Tal vez el más impactante es la posibilidad de convertirnos en Super Sonic una vez hayamos conseguido todas las esmeraldas del caos, con un sprite y animación exclusivas para ello. Eso sí, esto vuelve el juego un paseo. Respecto a las escenas de bonos, existe una laguna jugable. Las primeras son iguales a las del Sonic de Master System, pero una vez obtenidas todas las gemas, vienen las que son en 3D, estilo Sonic 3. ¿Qué utilidad tienen si ya conseguimos las esmeraldas? Al final, estas últimas quedan más como un detalle artístico muy logrado y divertido. Ojo, esto no quiere decir que estén mal, es asombroso lo que se logró. Por cierto, ahora podemos acceder a ellas mediante el anillo gigante al final del nivel. Un detalle importante es que ahora al brincar en un trampolín podemos pulsar abajo y hacernos bolita, evitando así quedar vulnerables. Además, se han añadido algunos pequeños detalles,
como que al conseguir una esmeralda, esta se muestra en la señal, o acelerar el reconteo de puntos al final de la etapa pulsando un botón. Respecto a las físicas, aunque han mejorado muchísimo comparado a versiones anteriores, sigue presentando algunas deficiencias, como anomalías al rodar por planos inclinados, o que al hacernos bolita podemos movernos indefinidamente a menos que cambiemos de dirección o nos consigamos algún obstáculo. Así también me he encontrado algún bug, como este que me sucedió en el acto 3 de Scrap Rain. No obstante, estos son inconvenientes que no afean el resultado final, porque sigue siendo la mejor opción a la hora de jugar Sonic en tu Nintendo NES. En definitiva, una excelente modificación que no pasará desapercibida. En conclusión, Sonic the Hedgehog Volumen 2 es uno de los mejores ROM hacks que existen para la Nintendo NES, y si las versiones anteriores eran buenas, esta lleva al límite a la consola de la gran N, modificando de tal manera el Somari original que incluso supera en algunos aspectos a la otra entrega de Sonic en 8 bits, la de Master System, al incluir a Super Sonic y etapas de bonus en 3D, aunque aún tiene algunos detalles que mejorar, sobre todo en materia de físicas. Eso no desmerita el increíble trabajo de todos los involucrados en este hack. No sabemos si esta será siempre la última actualización que habrá, no obstante, aún así, nos queda un excelente título del que se hablará por mucho tiempo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este excelente Sonic the Hedgehog Volumen 2 para tu Nintendo NES? ¿Te dejó asombrado el trabajo realizado? ¿Te convertiste en Super Sonic? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.